Soy Arnoldo Kraus, soy parte del Seminario de Cultura Mexicana desde hace 6, 7 años y es una fortuna para mí estar en este seminario con personas tan destacadas de las cuales aprendo mucho, dialogo otro tanto, discrepo en ocasiones y nos nutrimos con frecuencia. Es una fortuna convivir con pensadores de diferentes rubros, poetas, pintores, científicos, arqueólogos, antropólogos, eh, historiadores, musicólogos y un sinfín de otras especialidades. Yo en lo particular soy médico y en los próximos minutos comentaré un solo tema, que es el tema de morir con dignidad, eutanasia o suicidio asistido, como se le guste llamar. Este tema, el de suicidio asistido, divide a la población en dos grandes grupos. Aquellos que son librepensadores y piensan que la persona tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, no es que se confronten, pero piensan diametralmente diferente que los creyentes que siempre aseveran que Dios da la vida y solo Él tiene el derecho de quitarla, a diferencia de los libres pensadores que abren un campo muy grande, unas vetas muy interesantes en cuanto a la posibilidad de decidir de morir con dignidad. La eutanasia pertenece a la ética médica y la ética médica es una disciplina fascinante porque no siempre hay una respuesta fácil, una respuesta directa o como suelo repetir en ética médica, con frecuencia 1 más 1 no es 2. Así que hay que buscar dialogar, hay que buscar individualizar, sobre todo en casos tan complicados como el de morir por voluntad propia. Y desde que empecé los estudios y posteriormente ya en mi residencia médica, tuve mucho interés en el tema de morir con dignidad. Este tema, la eutanasia, ha adquirido más interés en mí y en la población en general porque con el crecimiento de la tecnología, la muerte asistida cobra importancia. ¿Por qué comento esto? Hay un gran pensador que me gusta leer, que se llama Peter Singer, donde él habla de que hay que pensar en el mundo actual en relación a la ética y médica y la ciencia en general, como si fuera a partir de una balanza. Del lado de un plato de la balanza, él pone la ética y del otro lado, él pone la ciencia. Él dice que la ciencia en ocasiones crece infinitamente y no se pregunta si tiene sentido o no tiene sentido seguir. Eso era antes, pero sigue siendo vigente. En cambio, la ética sabe que la ciencia puede crecer y crecer y crecer desmesuradamente, pero se pregunta si tiene sentido. Todo esto tiene que ver con la tecnología. La tecnología en general ha crecido exponencialmente. Lo que hoy tenemos de tecnología, y podríamos empezar desde los teléfonos celulares hasta el Internet, y por supuesto la tecnología médica, era inimaginable hace unas décadas. Lo que los científicos sabían de tecnología médica o los médicos que hacen de los cuidados intensivos y de la ciencia que prolonga la vida hace unas décadas, para ellos ahora sería inimaginable ver lo que sucede. Tenemos nosotros la obligación de utilizar la tecnología y no que la tecnología nos utilice. Eso sucede, sí, sucede con frecuencia y sucede mucho en las áreas de terapia intensiva, en donde en ocasiones, más que prolongar las vidas, se prolongan las muertes, como suelen repetir familiares o personas que están a punto de morir. ¿Y esto por qué? Por lo que señalaba anteriormente, la tecnología ha crecido de una forma geométrica y en ocasiones los médicos no se preguntan si tiene sentido o no tiene sentido continuar aplicando las bondades de la tecnología, que mal usadas se convierten no en bondades, sino en instrumentos y aditamentos en contra de la persona y la familia. A raíz de este crecimiento, que como ya dije es exponencial, en muchas partes del mundo se ha instaurado lo que se llama el testamento vital o unos instrumentos que se llaman para morir con dignidad y que los cuales le permiten al enfermo
acercarse a un notario y al no enfermo también, por supuesto, con tiempo, cuando se goza de salud, y firmar un acuerdo que está notarificado con dos apoderados de preferencia que sepan lo que quiere una persona cuando no está enferma, llegado el momento en que tenga que elegir, si él no puede, sus familiares o amigos o apoderados, si tiene sentido o no tiene sentido continuar con determinadas maniobras para prolongar la vida. Pongamos un ejemplo que también me gusta citar. Dividiré a la población en pacientes físicamente incompetentes y mentalmente competentes, como podría ser personas que sufrieron accidentes y quedaron con lesiones a este nivel cervical que les impide utilizar nada abajo del cuello. Ni los esfínteres, ni las manos, ni los pies tienen que ser nutridos con sondas, tienen que ser aseados tanto de esfínteres anales como rectales, tienen que recibir comida a veces por la boca, etcétera, etcétera, pero que mentalmente son absolutamente competentes y en ocasiones estas personas lo que piden y suplican a veces, como en la película Mar adentro de Amenábar, es que se les ayude a morir. Y por el otro lado están personas que yo denomino mentalmente incompetentes y físicamente competentes, como podrían ser personas con enfermedad de Alzheimer o personas con demencia senil, cuya capacidad para decidir intelectualmente ir a la derecha o a la izquierda, decir sí o decir no, es imposible, pero que tienen cuerpos fuertes y que pueden seguir teniendo cierta vitalidad durante muchos años. En estas situaciones, en ocasiones la tecnología se malutiliza y se prolongan vidas que ya no son vidas, porque para algunos filósofos, un ser humano que no tiene la posibilidad de elegir deja de ser una persona, como los afectados, por Alzheimer o por enfermedades como demencia senil. ¿Y qué sucede con la tecnología? La tecnología con frecuencia se malusa y en medicina se malusa mucho. ¿Por qué? Porque los médicos se han alejado del estudio de la filosofía. En otras épocas, en las épocas de Platón, después de los filósofos, las personas que estaban más cerca y eran más apreciadas por el pueblo eran los médicos, porque ellos tenían una sabiduría muy especial por tener la capacidad de dialogar con la gente del pueblo, con los habitantes de las ciudades. Y se les apreciaba mucho a los médicos, porque tenían un papel tan importante casi como los filósofos. Actualmente eso ya no sucede así y los médicos lamentablemente se han alejado tanto del estudio de la filosofía como de los pacientes. La relación médico-paciente, que tiene muchísimo que ver cuando se va a decidir el final de la vida, si es que eso es lo que se busca, es crítica, es fundamental, es cimental que el médico conozca al paciente y que el paciente conozca al médico, lo que se llama relación médico-paciente y de la cual hablaban grandes pensadores hace un siglo como Francis Peabody en Estados Unidos, quien decía en 1915 en Harvard, en la graduación de un grupo de alumnos, decía más o menos traduciéndolo al español, el cuidado del paciente radica en cuidar al paciente. Él utiliza la palabra care, que traducida al español significa cuidar, procurar, acercarse, estar con. Y esto, la relación médico-paciente, ha ido desapareciendo se ha deteriorado enormemente porque se ha interpuesto entre médico y pacientes la tecnología y otros factores negativos, como podrían ser las compañías aseguradoras, las farmacéuticas en ocasiones, los intereses hospitalarios y de laboratorio por generar dinero y así atraer a los médicos, y esto ha devenido en un distanciamiento muy profundo entre médicos y pacientes, lo cual impide que cuando se está sano, el paciente dialogue con el médico con respecto a lo que él va a querer hacia el final de la vida en la supuesta situación de que él tenga la posibilidad de decidir si quiere o no quiere continuar determinado tratamiento. Todo esto se mejora con las voluntades anticipadas o instrucciones anticipadas o testamento vital, como dije,
y así, si se le tiende a hacer caso al enfermo, pues se le impide a los médicos e incluso a familiares que no tendrían por qué opinar en determinado momento, seguir tratamientos que la persona no deseaba. La eutanasia, que dicho en forma sencilla es morir bien, morir con una calidad de vida de lo que era la vida antes de que se convierta en un pandemonium, significa eso, morir bien, morir con dignidad, hacer de la muerte un beneficio para el paciente o la paciente y no postergar sufrimientos innecesarios como suele suceder con estos avances de la tecnología. El tema del suicidio asistido y de la eutanasia son tan complejos que solo en 6 o 7 países se permiten una u otra maniobra. En la eutanasia, el médico es quien aplica las sustancias para acelerar la muerte, usualmente por vía intravenosa. El suicidio asistido, que se lleva a cabo en Estados Unidos, en 7 u 8 estados y en Suiza, es diferente de la eutanasia porque el médico le otorga al paciente suficientes medicamentos para que él los tome donde quiera, cuando quiera y como quiera para acelerar su muerte. Y en la eutanasia activa, como dije, el médico es el encargado de suministrar medicamentos intravenosos para que la muerte se lleve a cabo. Pero decía, el tema es tan complejo que el primer país que lo aprobó fue Holanda en el año 2000, si mal no recuerdo, siguió Bélgica en 2002, luego se agregó Luxemburgo, se han agregado hace 4 o 5 años Canadá, en Colombia también se permite la eutanasia activa, se conoce poco, activa significa que el médico toma la acción para llevar a cabo la muerte, y recientemente este año también se ha aprobado en España. Faltan unos pormenores para que en España se lleve a cabo. Y el suicidio asistido, como dije, aunque también se lleva en estos países, es se recurre más a él en Suiza, donde hay 2 casas donde se hace suicidio asistido, una para suizos y una para extranjeros, y en Estados Unidos ya son 8 estados los que permiten llevar a cabo el suicidio asistido. El tema, yo decía al principio y antes de finalizar, porque hay muchas preguntas que yo mismo me hago y hay muchas cuestiones que deben estudiar las personas y cavilarlas para adueñarse de su vida. A veces uno se adueña de su vida gracias a la muerte, pues es cavilar cuando se es sano qué es lo que se desea hacia el final de la vida, qué representa para una persona morir con dignidad. La dignidad es un tema muy complejo y la dignidad va cambiando conforme se envejece. Es diferente el concepto de dignidad a los 15, a los 20 o a los 30 años que cuando se tienen 60 o 70 años. Y también es veraz decir que la dignidad cambia y se modifica dependiendo del estatus socioeconómico de la persona, dependiendo los vínculos familiares que se tengan. Pero para quienes tienen la suerte de pensar en dignidad, y aquí lamentablemente habría que decir que es un tema incluso más al que se recurre un poco más o en el que se piensa un poco más en clases adineradas, porque en clases pobres, que no demerito para nada el pensamiento y la inteligencia de cualquier persona con pocos recursos, pues en ocasiones el tema de la supervivencia diaria o semanal no permite cavilar en lo que es la dignidad como tal. Construir un esqueleto digno en la vida, pensar en lo que se requiere o se quiere hacia el final de la vida y adueñarse de la vida a través de la muerte, pues es una necesidad en estos tiempos en donde la tecnología, y hay que cavilar en esto y ahora con esto ya concluyo, en donde la tecnología se ha apoderado de nosotros y nos utiliza de una manera a veces ciega y a veces hostigante, en lugar de que esto sea al revés, en lugar de que los hombres decidamos, hombres y mujeres, perdón, decidamos qué tanto queremos de la tecnología médica, qué tanto queremos prolongar una vida, qué tanto vale la pena hacerla cuando realmente la vida ya no es vida y lo que se hace, como mencionan algunos pacientes muy graves, están prolongando mi muerte, no están prolongando la vida. Muchas gracias al seminario por permitirme usar este espacio
y decir unas cuantas palabras e invito a las personas a leer un poco sobre Morir con Dignidad. Muchas gracias.